hablado con la maestra. Y gracias, Padre, por darnos lugar acá. Gracias por darnos esta casa. Gracias por darnos este tiempo, mi Señor Jesús, en donde podemos descansar escuchando de ti, Papá Santo. Te doy las gracias, te doy la gloria y te doy la honra y te presento este tiempo de palabra, Padre. Te presento esta palabra, Dios, que vamos a estar hablando y escuchando hoy. Te pido, Padre, que esta palabra que voy a compartir, mi Señor, que venga de ti, que venga de tu palabra, que sea bíblica, mi Señor, que nos ayude, que nos confronte, mi Señor Jesús, y que nos ayude a acercarnos a ti, Padre Santo. Habla a través de mí. Que seas tú, Padre Santo, Dios. Y te pido, mi Señor amado, que esta palabra no solamente la escuchemos, pero que podamos usar esta palabra, Señor, que podamos permitir que esta palabra nos ayude para ayudar a otros, que podamos impartirla también, Santo Padre de la Gloria. Porque es tu palabra solamente, Dios, es tu palabra la que trae cambios, es tu palabra, mi Señor Jesús, la que puede traer ese cambio que necesitamos, mi Dios. Nosotros tenemos ideas, tenemos planes, pero es tu palabra. Sin tu palabra, mi Señor Jesús, no podemos hacer nada. Así que te pido, Padre, que esta palabra que vamos a estar hablando hoy sea una palabra tuya. Ayúdanos a enfocarnos en ella, a recibirla e impartirla. Gracias, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo. Amén. 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 Nuevamente bendiciones a todos. Saludos, ¿cómo están? Bendiciones. Yo soy Pastor Joe Sánchez, de acá, de esta iglesia Graceful Community. Estamos en nuestro tiempo de adoración. Comenzamos los domingos a las 11 de la mañana. Tenemos los niños allá y están recibiendo. Y estamos de bendición. Estamos bien. Nos reunimos acá todos los domingos a recibir palabras y a buscar del Padre. Un placer verlos a todos mis hermanos. Qué bueno verlos a todos acá. Estamos así, a veces nos reunimos y a veces que si está lloviendo y llegamos un poquito tarde, que si hace calor, que hace frío, pero estamos bendecidos, estamos bendecidos. Yo fui una vez creo que lo había compartido, el primer viaje misionero que yo fui a África, un país que se llama Togo, en el oeste de África. Y nosotros llegamos un lunes y nos tocó ir a la iglesia ese domingo. Y cuando yo llegué a lo que era la iglesia, yo no lo podía creer, la verdad, porque yo no había salido de este país para ver. La iglesia era, pues, como un bohío, el piso en tierra, no había instrumentos, no había nada, no había bocina, parlante ni nada. Entonces, no había sillas, no había, yo dije, ¿dónde nos vamos a sentar, verdad? Pero eran troncos, eran unos troncos redondos, entonces lo habían puesto como unas piedras y ahí es donde se sentaban. Y esa iglesia se llenó de gente adorando y bendiciendo, porque no es el edificio, ¿verdad? Lo que hace realmente la iglesia, es nosotros. Nosotros somos la iglesia realmente. El edificio este que estamos aquí, si nosotros no nos vamos de este edificio, pues esto es nada, un edificio. Pero cuando nosotros estamos acá, esto se convierte en una iglesia. Entonces, les quiero compartir una palabra hoy, ya en los minutitos que tenemos, y voy a estar hablando un poco acerca de la vida de David. Entonces, si me acompañan y quieren hacer referencia, voy a estar hablando en Primera de Samuel, Segunda de Samuel, por ahí. Llevamos 3 semanas, las últimas 3 semanas hemos estado hablando de Santiago. Hablamos del libro de Santiago completo. Santiago, una carta, una epístola de Santiago, quien era hermano de Jesús. Y hablamos un poquito de esa, la hablamos toda, pero no fuimos en mucho detalle. Pudimos explicar capítulo a capítulo más o menos cómo la Biblia nos explica acerca de Santiago. Y fue muy interesante conocer esto. Entonces, hoy les voy a estar hablando de la vida de David, pero les quiero hablar de David. Y yo creo que todos hemos escuchado el nombre. ¿Han escuchado el nombre de David? ¿Cuán famoso es el nombre de David, ¿verdad? David y el guerrero. David es una persona muy, muy famosa, pero les quiero hablar de David y algunas cosas que David hizo que fueron unos errores, unos pecados que lo llevaron a tomar las decisiones en donde destruyó gran parte de lo que él era. Pero el personaje bíblico David, hijo de Isaí, se ha convertido en un símbolo de fuerza, ¿verdad? Un símbolo de redención al pecado. Cuando hablamos de David, miramos a David y Goliat. ¿Han escuchado Goliat, verdad? David y Goliat, David y las ovejas, David y los salmos. Porque cuando hablamos de David, en la Biblia, cuando se refiere a David, es un símbolo de fuerza, sumamente fuerte. Y claro, con razón, todos conocemos la historia de David y Goliat en 1 Samuel capítulo 17, en donde un joven pastor, David, que era joven, derrota a un gran soldado filisteo. El soldado filisteo se entiende que medía cerca de 3 metros, 9 pies. Era un gigante, básicamente, ¿no? Y no solamente un gigante, pero era un hombre con muchísima experiencia militar.
era un hombre con experiencia militar. La Biblia habla de que lo que era la armadura de este soldado pesaba más posiblemente que David, de tan grande que era este soldado. Más sin embargo, la Biblia nos menciona que David, con su honra, con su poder, con su fuerza, con su amor por Dios, porque era amor por Dios, decide que él va a coger a ese gigante, a ese soldado, y lo va a derrotar. No voy a entrar completamente en los detalles, pero esto nos habla la Biblia. Ganando así fama para sí mismo, reconocimiento, poder, estatus. Esto causó que David se convirtiera en una persona muy famosa, así, aún siendo joven. A veces de joven nos suceden cosas que no sabemos manejarlo, ¿verdad? A veces sí de joven, a los 18, 20, 22, 25 años, tal vez un muy buen trabajo, una herencia o diferentes cosas, no sabemos manejarlo, ¿verdad? Posiblemente esto le pasó a David también. Todos conocemos también al joven pastor David, que mientras pastoreaba sus ovejas, las ovejas del rebaño de su padre Isaí, mataba a osos, mataba a leones, o si alguien venía tratando de quedarse con una oveja o algo, pues él se acercaba y los mataba. Le estoy dando un pequeño resumen antes de entrar en el capítulo. Y la Biblia habla de que David con su onda, ¿cuántos han usado una onda? Esa onda no era de esas que es así. Era una onda de esas que tú ponías la piedra y hacías así. Y la tiraba. Han hecho estudios y dicen que esa onda, para dar un poquito de detalle, esa onda viajaba a 50 millas por hora. Una piedrita podía viajar hasta 50 millas por hora. De hecho, hay unos videos, no sé si han visto algunos videos en YouTube. Si buscan la onda de David, pueden ponerlo. Hay unos videos en YouTube que hacen referencia de como tratando de duplicar lo que David hizo. Entonces han puesto una gente como a 20 yardas y 30 yardas. Han puesto un melón y ponen la piedra y la onda coge ese melón y lo destruye. El melón simulando la cabeza de Goliat, que fue donde David le pegó. David era un experto en la onda y mataba leones, mataba animales en defensa de sus ovejas, honrando al Señor de esta manera. También conocemos a David, ¿acuerdas? Te estoy hablando de David que mató al gigante Goliat. Te estoy hablando de David, el pastor que defendía a sus ovejas, joven. Ahora te estoy hablando de David, en donde han escuchado el arca del pacto. Había un arca del pacto y esta arca del pacto literalmente era una caja o un cofre que Dios mandó a los israelitas a hacer, en donde la presencia del Señor vivía ahí. Esta arca había sido mal puesta en otro lugar y esto en Éxodo 25 nos habla del arca. Pero Primera de Samuel nos habla de que David era como defensor del arca del pacto. David, cuando el arca estaba en un sitio lejos que tenía que llegar a la casa, David movió a su ejército, movió a su pueblo para buscar el arca, donde vivía en la presencia del Señor. Conocemos a ese David, conocemos que David tuvo la oportunidad también de matar a su enemigo Saúl varias veces. Primera de Samuel, el 24 nos habla de que Saúl era el rey en ese tiempo en Israel. Y David estaba huyendo y David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. No lo hizo porque amaba tanto a Dios. Y él dijo, yo no voy a tocar la vida de un ungido de Dios. Yo no voy a tocar la vida de una persona que Dios ha escogido. Y no lo mató, no lo quiso matar. Conocemos a ese David. Y David se convirtió en un mito. Se convirtió en algún tipo de leyenda. Y la Biblia nos menciona que él era un hombre con el corazón de Dios. La Biblia nos menciona que David era un hombre a quien Dios miraba, amaba, bendecía y que Dios lo honraba. Y Dios dijo, él es un hombre como yo. Él es un hombre con mi corazón. Conocemos a ese David. ¿Pero qué quiere decir esto? Un hombre con el corazón de Dios. Nosotros somos muy parecidos a David, más de lo que pensamos. Y no por todo lo que hizo David, sino es importante estudiar y entender la vida de David mientras buscamos acercarnos más a Cristo. Porque mirando la vida de David, podemos mirar la vida de nosotros y miramos a ver el significado, en dónde se parecen, la vida paralela. Si me acompañan a Primera de Samuel 18, voy a estar comenzando en el versículo 6. 18:6. El capítulo 17, luego si leen la historia, en el capítulo 17 vemos David y Goliat. Esto es muy importante entenderlo porque esto fue lo que le dio inicio, básicamente, si miramos hacia a la carrera de David. Esto fue lo que le dio inicio a que la gente comenzaron a conocer a David. David escuchó que Goliat estaba blasfemando el nombre de Dios. Esto es en el capítulo 17. Y nadie se atrevía a ir a pelear con Goliat.
quien había hecho un decreto, por si acaso no conoce la historia, Goliat estaba gritando para que los ejércitos no se maten. Si ustedes tienen a uno que se enfrente a mí y gana, nosotros nos convertimos en esclavos de ustedes. Pero si nosotros ganamos, decía Goliat, ustedes se van a convertir en esclavos de nosotros. Estaba todo el mundo con terror, estaba todo el mundo con miedo, estaba todo el mundo temblando. Mira, 1 Samuel 17:37 dice, el Señor, quien me ha librado de las garras del león y de las garras de los osos, me librará de las manos de los filisteos. Esto dijo David cuando Saúl le pregunta, ¿cómo te vas a atrever tú a ir a pelear con este gigante? ¿Cómo te atreves tú? Tú, un muchacho. Esto le dijo, el Señor, quien me libró de los osos y de los leones, me va a librar. Ese era David. El capítulo 18, versículo 6. Voy a comenzar ahí. Aconteció que mientras ellos volvían, cuando David regresaba de vencer el filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl, cantando y danzando con gozo, al son de panderos y otros instrumentos musicales. El 7. Y mientras danzaban, las mujeres cantaban y decían, Saúl, quien era el rey, Saúl derrotó a sus miles y David a sus 10,000. El 8. Saúl se enojó muchísimo. Estas palabras le desagradaron y pensó, a David le dan 10,000 y a mí me dan 1,000. No les falta más que el reino. El 9. Desde aquel día en adelante, Saúl miraba con sospecha a David. Recuérdate, te estoy hablando de David, el pastor, el hijo obediente, el ungido, el que mató al gigante, el que escribía salmos, pero ahora el rey, el hombre más poderoso de toda la tierra, ahora le tenía celos. Ahora este rey lo estaba mirando con sospecha, no lo miraba bien. A pesar de toda su fama y las cosas buenas que hacía David, el rey Saúl no le gustó lo que David estaba haciendo. Recuerda, nosotros lo vemos con buenos ojos, pero en ese tiempo estaba pasando algo, ¿no? Le cogió celos, sin mencionar que el hijo del rey, Jonatán, quien era el hijo del rey, también se hizo muy amigo de David y lo amaba como un hermano. Adicional a esto, la recompensa por haber matado a Goliat era casarse con la hija del rey. O sea, que no solamente la gente decía David es mejor que el rey, el hijo del rey, Jonatán, era mejor amigo de David. Y la hija del rey se convirtió en esposa de David como recompensa por ganar aquella batalla. El rey estaba que si lo podía ahorcar él mismo, lo hacía. El rey no lo quería ni ver. Ya en el tiempo que David disfrutaba la fama y el reconocimiento, estaba llegando el fin de ese buen momento. Ahora David tenía que ser un prófugo porque se tuvo que ir. Ahora David, y luego lo vemos, ahora David tuvo que irse huyendo porque el rey lo estaba persiguiendo, el rey no lo quería ni ver. Y tuvo que tomar una decisión y pasarían entre 7 a 15 años antes de que el rey Saúl muriera y David se convirtiera en el próximo rey de Israel. De toda la fama que disfrutó David, de todas las cosas buenas que hizo y todo el reconocimiento que llegó a tener, les quiero hablar de 3 cosas. Aquí en el tiempo que nos queda. Les quiero mencionar, le di este preámbulo, le di toda esta introducción para hablarles de 3 cosas que David hizo que le causaron el reino, que le causaron destrucción familiar, que le causaron problemas. Él disfrutaba de fama, tenía todo lo que necesitaba, se convierte en el rey, pero hubieron unas cosas, una situación, unas decisiones que él tomó que básicamente lo llevaron a la ruina. Tal vez no la ruina económica, pero la ruina moral, la bendición interna, la ruina familiar. Esto nos puede suceder a todos nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros a veces estamos con el Señor y decimos, Señor, te amo, te bendigo, voy a hacer lo que tengo que hacer y de repente nos sucede algo y nos apartamos? O tal vez no nos apartamos, estando en el mismo camino, tomamos una decisión y decimos, el Señor me va a perdonar. El Señor lo va a hacer luego. Recuerda que nuestro enemigo no es un tipo de personaje que se viste de negro y que nuestro enemigo es real. Nosotros tenemos un enemigo real. Y ese enemigo es inteligente, ese enemigo nos conoce, ese enemigo conoce la palabra, ese enemigo conoce lo que nosotros vamos a hacer también. Y esto le estaba pasando a David también, su enemigo lo conocía. Nuestro enemigo es sutil y paciente, nos conoce y nos está velando. No tiene poder sobre nosotros, pero tiene influencia. El primer error de David, y no es en orden
de suceso, pero sino en orden de decadencia de su reino. El primer error que David está en el donde introducción, conocer el Salmo. Ok, sí. Mira lo que dice primera de Samuel 13:14. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Primera de Samuel 13:14. Esto decía Dios de David. ¿Ok? Sucedió que David ya estaba en el poder. ¿Ok? David estaba en el poder y estaba un poco apartado de lo que el Señor quería para él. Segunda de Samuel 24. Segunda de Samuel 24, 1. El Señor volvió a encenderse en ira contra los israelitas e incitó, hay algo muy interesante que les voy a hablar ahí cuando lo lea, e incitó a David contra ellos, ordenándole que hiciera un censo en Israel. Entonces el rey David ordenó a Joab, jefe del ejército que lo acompañaba, recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz el censo de la población para que yo sepa cuántos habitantes hay. El versículo 3, pero Joab le dice que el Señor tu Dios te llene de majestad, aumente su pueblo 100 veces más de lo que es ahora. Pero mira lo que le dice, ¿para qué desea el rey un censo? Es muy interesante. Les quiero mencionar rapidito, no lo tienen que buscar, Primera de Crónica 21:1. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo en Israel. El censo no fue enviado por Dios. Dios no envió a David a hacer un censo. Fue Satanás. ¿Qué es un censo? El censo es un conteo del pueblo. ¿Qué tan malo tiene eso, verdad? ¿Qué error, qué pecado pudo haber cometido David? El censo es contar el pueblo para ver cuánta gente hay. ¿Para qué? Bueno, para dividir las tareas efectivamente, para saber con cuántas personas se cuentan en la cuestión de la administración, para saber cuán grande es el ejército, para saber cuántos soldados hay, cuántos hombres pueden pelear, de edad de pelea, ¿verdad? Pero lo que sucede es que uno no puede hacer censo, tú no puedes contar algo que no es tuyo. Y el pueblo, la gente, no era de David, era de Dios. Entonces Dios es muy celoso con su gente. Muy celoso con su gente. Lo vemos en todo el Viejo Testamento, lo vemos en los primeros 5 libros en donde le dice a Moisés cómo hacer las cosas con detalle, con lujo de detalle. Dios no mandó a David a hacer un censo. Cuando David hace el censo, se deja llevar por el enemigo, no confía en el Señor. No le está dando puerta abierta, no le está dando espacio a Dios a obrar. Él se toma la tarea de tomar un censo para su propia protección, para él poder sentirse bien. Solo Dios podía mandar a hacer el censo porque los israelitas eran de Dios. David ya era rey, David conoce desde su juventud a Dios y tenía profetas alrededor de él y su propio jefe del ejército, Joab, le decía, ¿para qué tú quieres un censo? ¿Quién te ha mandado a hacer un censo? A veces le sucede que a veces hay gente alrededor de nosotros que te dice, ¿qué tú haces? ¿Para qué tú quieres hacer eso? ¿Para qué vas a comprar ese carro? ¿Para qué vas a abrir esto? ¿Para qué? Pero claro, si tú eres rey, si tú eres bien importante, no todo el mundo se atreve a acercarte a decirte las cosas. A veces nosotros no estamos lo suficientemente dispuestos para darle espacio a alguien de que nos diga, de que nos corrija, ¿verdad? Porque nos molestamos. O a veces dicen, no le hables a Joe, que ese pelea rápido. No le hables a este otro, que ese es un malagradecido, te va a faltar el respeto. ¿Quién se atreve a hablarle al rey? ¿Quién se iba a atrever a decirle al rey, no hagas esto? ¿Alguien lo hizo? El jefe del ejército, Joab, amigo y familiar de David, le dice, con mucha inteligencia, le dice, oh, que el Señor está grande, el reino, que Dios te ayude. Pero ¿para qué tú quieres un censo? ¿Quién te está mandando a hacer un censo a ti? Pero el rey lo hizo hacer. Básicamente le decía, no hagas esto, pero el rey igual lo hizo. Porque a veces cuando nosotros tenemos en nuestro corazón, a veces nosotros tenemos algo que hemos decidido. Recuerda que hablamos en Santiago, en Primera de Santiago, la concupiscencia. Que cuando algo se te mete en la mente a uno, no hay quien lo saque. Y cuando se mete en la mente va al corazón y cuando va al corazón se convierte en acción. ¿Verdad? Porque si David había dicho, yo voy a tomar un censo, ya no hay quien me haga cambiar de opinión, nada de esto, ¿quién lo iba a hacer cambiar? Pero ahí está el error.
Ese es el error, porque el Señor nos está diciendo ahí, es que hay que cambiar, hay que detenerse, hay que escuchar. Se pudo haber evitado muchísimas cosas después de esto. Mira lo que dice 2 Samuel 24, 10 y 15. Pero David se sintió culpable por haber hecho el censo de la población y confesó al Señor, he cometido un grave pecado al hacer esto. Pero te ruego, Señor, que perdones ahora el pecado de tu siervo, pues me he portado como un necio. 2 Samuel 24, de 10 al 15. El 11 dice, a la mañana siguiente cuando se levantó David, dijo el Señor al profeta Gad, vidente en el servicio de David, le dijo, ve donde David, versículo 12, ve donde David, y dile de mi parte, Dios hablando, ¿ok? En el 12 dice, y dile de mi parte que le propongo una de tres cosas, le dijo a David, que escoja la que él quiera. ¿Qué prefieres? 7 años de hambre en el país. David tenía un precio que pagar ahora. Había un precio que pagar por esa cuestión del censo. Eso fue mucho más serio de lo que parece. Había una consecuencia que pagar ahora, ¿ok? ¿Qué prefieres? Le dice en el versículo 13. Primero, 7 años de hambre en el país. Segundo, 3 meses huyendo tú de la persecución de un enemigo. O 3 días de peste en el país. Una de las tres. 7 años de hambre, 3 meses huyendo de tu enemigo o 3 días de pestilencia en el país. Piensa y decida ahora lo que tú vas a escoger. El 14. Y David contestó a Gad, estoy en un grave aprieto. Cualquiera, ¿no? Ahora bien, es preferible que caigamos en las manos del Señor, pues su bondad es más grande, dice David, y no en manos de hombre. Entonces mandó el Señor una peste sobre Israel desde aquella misma mañana hasta la fecha indicada, 3 días, y desde Gad hasta Beerseba murieron 70,000 personas. 70,000 personas murieron. Hay situaciones en las que nosotros nos envolvemos que a la larga la consecuencia es grande para nosotros, pero es mayor para la gente que está alrededor de nosotros, de vida o muerte. Hay consecuencias realmente que no vamos a entender el por qué y debemos consultar con el Señor, pero hay consecuencias que son tan grandes que van a perdurar por generaciones. Pero hay otras acciones en las consecuencias en donde no nos afecta a nosotros al momento, pero sí le afectan a las personas alrededor de nosotros. 70,000 personas del reino de un rey. ¿Cómo te levantas tú ahora el otro día mirando tu reino sabiendo que 70,000 personas murieron por una decisión que tú tomaste? ¿Cómo nos levantamos nosotros cuando tomamos unas decisiones sabiendo que alguien nos dijo no lo hagas, ten cuidado, lo hicimos y qué pasó? Ahora están esas consecuencias. ¿Cómo manejamos ese hecho? 70,000 personas. ¿Cómo nos sentimos si nuestra familia de momento pierde la casa por una mala decisión, pierde el carro, pierde los ahorros por una mala decisión? ¿Cómo lo manejamos? Bueno, siempre hay manera de hacerlo, siempre hay manera de acercarse al Padre, lo podemos hacer, pero allá hay una consecuencia que pagar. El pueblo no tenía culpa de que su rey famoso tomara esa decisión, ¿verdad? Porque si somos muy famosos, ¿quién nos habla? El pueblo no tenía la culpa. Esto fue una decisión del rey, esto fue una decisión del jefe, esto fue una decisión del padre de familia. Y hay unas consecuencias que pagar. La bendición de tener una buena pareja al lado de uno, ¿verdad? O un ayudante, un amigo, esposa, esposo. Como lo fue tal vez el jefe Joab, el jefe militar Joab, que le dijo para qué, tratando de detenerlo, pero no había manera. Les quiero hablar en los próximos 15 minutitos, les quiero hablar entonces de los otros errores que David cometió. Les mencioné 3, voy a hablar de los próximos 2. Que se encuentran en 2 Samuel capítulo 11. Como les dije, no hay ningún orden así, en orden cronológico, pero sí un orden de decadencia. Y les voy a leer 2 Samuel versículo 11. Y mientras estamos mirando y pensando en esto, nos identificamos con David, ¿verdad? Porque David era un hombre, al final del día era un hombre. Aunque era muy famoso y era muy conocedor y era un ejército grande, era un hombre. Un hombre que si se aparta de Dios, sigue siendo un hombre, va a caer en las situaciones que cualquier hombre puede caer. 2 Samuel 11, en el primer versículo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, otra vez, su conocido, su familiar, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y citaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén.
Se iban a la guerra, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado, a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, la Biblia clara. Una mujer muy hermosa, la Biblia clara. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, otra vez, alguien nos dice, cuando estamos a punto de hacer algo, Dios siempre tiene a alguien que nos dice, cuidado. Envió a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Y envió David mensajero y la tomó. Y vino ella a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó, se volvió a su casa y concibió. Y envió a decirle a David diciendo, estoy encinta. ¿Qué sucede cuando nosotros nos desenfocamos? De momento le quitamos la mirada al premio que el Señor tiene para nosotros. Esta decisión de David. Recuerda cuando hablamos de Santiago, que llevamos las cosas a la mente. Ya en el momento en que David se metió eso a la mente, ya no había quien lo detuviera. Estos fueron uno de los errores y los pecados que David cometió, que nosotros también en ocasiones cometemos, en la cuestión de no poder detenernos y no poder darle el espacio al Señor de que nos ayude. Señor, dime, ¿cómo lo hago? Esta decisión de David fue devastadora. Y luego, si leen toda la historia, su casa, su reinado, su familia fueron destruidos todos por estas decisiones. Acuérdate, primero hizo un censo en donde 70,000 personas fueron responsables por su decisión. Luego David, mira lo que dice la Biblia arrancando en el tiempo, versículo, en el tiempo en donde los reyes están en la guerra con su ejército. O sea que si la familia está haciendo algo, el padre se quedó atrás, no, el padre tiene que estar con la familia. El ejército está de guerra. El rey no es Joab, el rey es David. Y dice, en donde los reyes tienen que estar con su ejército, David estaba en su casa. Y se levantó del lecho. O sea que estaba descansando. Su ejército estaba batallando. Dice, los reyes tenían que estar con su ejército. Pero él decidió no hacerlo. Por cuestión de tiempo no podemos entrar en todos los detalles, pero se los voy a resumir. David, aquel joven fuerte, pastor, valiente, que se convirtió muy famoso, hizo muchas cosas buenas y ganó muchas victorias. Tomó buenas decisiones. No todo fue malo, él tomó muchas buenas decisiones. Saúl lo tuvo envidia, trató de matarlo, David huyó, fue ungido para ser rey. En 1 Samuel 16 se ve como Samuel unge a David, ¿verdad? Cuando tenía como 14 o 15 años, dice, tú vas a ser el próximo rey de Israel. Samuel era un juez. Samuel era un líder en esta comunidad y él ungió a David. En su exilio, David se casa, tiene varios hijos, tiene varias esposas, como les dije, 10, 13 años, pasan antes de él ser rey. Todo esto habla bien de David, todo esto nos dice lo que David fue y lo que hizo bueno, pero luego de haber hecho todo esto, que ya él estaba bastante establecido, estaba bastante cómodo también, estaba cómodo. A veces nos pasa, ¿verdad? Que nos acomodamos mucho y como que nos olvidamos de los sacrificios de inicio y nos olvidamos de las bendiciones de Dios. Sucede que entonces David, en su rebeldía y en su comodidad, ve a esta mujer, hace lo que hace, pero luego lo empeora de tal manera. No solamente cometió adulterio ahí, había cometido adulterio, ¿verdad? No porque él era el rey y él tenía derecho a básicamente tener cualquier mujer, pero esta mujer era casada y se lo habían dicho. ¿Sabes? Esto no era una mujer libre, esto era una mujer, ¿sabes?, privada, era una mujer que no estaba libre para ser cogida, para ser tomada. Entonces, no solamente cometió adulterio, pero en este mismo capítulo, un poco más abajo, ya en el versículo 11, 12, por ahí, David, y le estoy resumiendo, David manda a llamar a su esposo, Urías, el Eteo. Él le dice a Joab, mira, mándame a llamar a este hombre, tráelo para acá. Cuando el hombre llega, le dice, vete para tu casa, acuéstate con tu mujer, descansa con tu mujer, descansa, solamente vete. Al otro día que David hace esto, se da cuenta que Urías, el Eteo, se quedó con los siervos, se quedó con la casa de David, nunca llegó a su casa, nunca se fue a encontrar con su esposa. Y David se enteró de esto y le dice, ¿por qué no te fuiste? ¿Sabes? Él tenía un plan, no solamente había sido adúltero, pero ahora tenía un plan de lastimar. Tenía una encomienda en donde él iba a ocultar su pecado, ¿verdad?
Le dice, ¿por qué no te fuiste con tu esposa? Mira lo que dice 2 Samuel 11:11. Y Urías le respondió a David, el arca e Israel, recuerda que les hablé del arca, el arca era un artefacto, era real, representaba mucho para ellos. Urías le dice, el arca e Israel y Judá están bajo tienda, ¿sabes? Están en guerra. Y mi señor Joab, el líder del ejército, el general, y los siervos de mi señor están en el campo. Y pregunta, ¿había yo de entrar a mi casa para comer y beber, para dormir con mi esposa? Por vida tuya y mi alma, que no haré tal cosa. O sea, Urías tenía más entendimiento que el propio David. Él le dice, ¿cómo me voy a ir yo a mi casa? Si está Joab está batallando, allá no hay comida, allá está todo el mundo peleando, allá está todo el mundo en situaciones, y me voy a ir yo a quedarme con mi esposa. A veces que nosotros tenemos una cosa, ¿verdad? Que hay gente alrededor de nosotros que nosotros pensamos que somos tan sabios, pero hay gente sabia realmente que uno dice, no, a veces no entendemos la sabiduría. Este hombre posiblemente tenía hambre, recuerda, hace 2000 años, bueno, hace 3000 años atrás, porque David vivió 1000 años antes de Cristo aproximadamente. Esto no era un ejército como el de nosotros. Aquí no habían botas, aquí no había equipo, aquí no había comida rápida, aquí no había calefacción. Esta gente, ese ejército pasaba necesidades, no había comida, no había agua, y a este hombre le presentaron una oportunidad. El rey, imagínate que Donald Trump o Joe Biden nos llama a nosotros, a mí me llame, y me diga, hey, vente a comer conmigo hoy. ¿Quién va a decir que no? ¿Quién se atreve a decir que no? Nadie. Pero este hombre había recibido de parte del Señor, a pesar de no ser un tal vez cristiano. Dice, ¿cómo me voy a ir yo a acostarme con mi esposa, con mi familia, a hacer esto cuando estamos en tanta necesidad? David lo intentó varias veces. La próxima noche le dio mucha comida, lo embriagó. Entonces esto se encuentra en 2 Samuel, capítulo 11. Lo llevó a la casa, le dio comida, vaciló con él, habló con él, lo embriagó y luego le dice, vete a tu casa. Al otro día lo encuentra en las escaleras del templo. No se fue el hombre. Sus convicciones eran muy fuertes. Él tenía una convicción, él sabía lo que él tenía que hacer. Luego de varios intentos, David le mandó a decir a Joab que pusiera a Urías al frente de la guerra para que éste fuera asesinado. Ese fue el tercer error. Primero hizo el censo, segundo cometió ese adulterio y tercero mandó a matar al hombre con la mujer que tuvo que cometer el adulterio. Así se hizo, y la historia muy larga, cortita, David se casó con Betsabé, y en el capítulo 12 nos dice la Biblia que Dios envió al profeta Natán a amonestar a David y le hizo una historia. El profeta Natán, mira, el pueblo de Israel tenía profetas. En este tiempo que Jesús no había llegado, Dios usaba profetas para hablarle al pueblo, y Dios le hablaba a los profetas audiblemente. No como ahora que nosotros tenemos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos habla a nosotros, ¿verdad? Pero en ese tiempo Dios usaba a los profetas, y estos profetas le hablaban a los reyes, le hablaban a los líderes, y eran palabras de Dios directa. Por eso muchos de estos profetas a veces ni se casaban y a veces se veían medio locos porque estaban constantemente buscando la presencia del Señor. Pues en este tiempo era el profeta Natán. Y entonces el Señor manda, en el capítulo 12, manda a Natán a ir donde David y le dice, te tengo una historia. Te estoy hablando de el profeta hablándole al rey. Te tengo una historia. Dos versiones, dos situaciones. Hay un hombre que tiene mucha riqueza, que tiene muchas cosas, que tiene mucho ganado, le estoy parafraseando, que tiene mucho animal, y hay otro hombre que solamente tiene uno. Y este uno, sus hijos lo aman, crecieron con él, es casi como que una mascota, le dice, hay dos. Pero el hombre rico, en vez de coger uno de sus animales para hacerse una comida, va y le quita el único que tenía este campesino, este hombre. ¿Qué se debe hacer? Y David dice, hay que matarlo de una. A ese hombre hay que matarlo de una, abusador. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú, que lo tienes todo, que no te falta nada, mas sin embargo cogiste algo prohibido que no te pertenecía a ti. Te matamos a ti, se tira al piso el hombre, que me perdone Dios, que me ayude el Señor. Pero, y la consecuencia, cometiste ahora eso, ¿y la consecuencia cuál es? Bueno, la consecuencia es que básicamente David pierde el reino. Esa señora, Betsabé, que quedó embarazada, perdió el bebé.
Después tuvo otro, pero no termina ahí, ya tengo que ir cerrando. No termina ahí. David tenía otro hijo, tenía un hijo que se llamaba Absalón, tenía una hija que se llamaba Tamar y otro hijo que se llamaba Amnón. Tenía más hijos, pero la Biblia menciona que Tamar, Amnón estaba enamorado de su hermana Tamar y básicamente abusó de ella. Se propasó con ella. Y su hermano Absalón, hijo de David, después, 2 años después, lo mató. Mató a Amnón porque él amaba a su hermana, ¿sabe? Como defendiendo su honra. Luego de ahí, Absalón cuando mata a Amnón se va huyendo, trata de quitarle el reino a su padre, luego David se tiene que ir huyendo. Luego David muere, el hijo de David, Salomón, se convierte en rey. Salomón se casa con 1000 mujeres, una de ellas era una egipcia que lo hace básicamente alejarse de Dios. Esto fue una decisión, esto fue una situación que tomó un hombre que causó que una familia, que un reino. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam se convierte en rey y el pueblo se divide, se rebela, porque Salomón, recuerdan que dice que Salomón, el hombre de tanta sabiduría y con tanto dinero, está explotando el pueblo con los impuestos. Entonces la gente le dice al hijo de Salomón, Roboam, tu padre nos estaba cobrando muchos impuestos, ayúdanos. No quiere hacerlo, se divide el reino en el norte, en el sur, Israel y Judá. Tenemos información, tenemos recursos, pero a veces por cuestiones de distracciones, de comodidades, de falta de conocimiento, tomamos unas decisiones que nunca vamos a entender realmente cuáles serían las consecuencias y nuestras descendencias las van a ver, nuestros hijos, nuestros nietos. Pero la pregunta ¿es tarde para nosotros? No es tarde, estoy cerrando ya con esto. No es tarde para esos errores, esos pecados, esas cosas que hemos hecho que nos afectan o que tienen pesar en nosotros, para resolverlas, para entregárselas al Padre, para tomar buenas decisiones. No es tarde. Yo no necesito que venga, qué sé yo, alguien por ahí y me diga, mira, tú puedes hacerlo. Yo sé y tengo convicción de que el Señor me ha perdonado, me perdona. Si le presento mi situación, pero tengo una consecuencia que pagar, claro, hay una situación que hacer, pero me puedo levantar cada día, tomar mi cruz, entregársela al Padre, caminar, seguir y Él me ayuda. Yo no tengo que vivir quejándome o peleando de que ahora mis hijos van a tener una mala vida por una mala decisión que yo tomé. Yo puedo remediarlo, pero tengo que entregárselo al Señor. Tengo que acercarme al Padre. Tengo que ir donde Cristo, en el Espíritu Santo, y decir, he pecado, he cometido este error. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Ayúdame. Mientras tengamos otro día, mientras tengamos vida, mientras tengamos razón, mientras tengamos fuerza, podemos tomar nuestras decisiones, podemos hacer el bien, podemos conocer de Cristo, porque mira, todo esto gira alrededor de la persona de Cristo. Otras religiones te dicen otras cosas, es Cristo. El que hace la diferencia es llegar a Cristo, conocer a Cristo, entender a Cristo, cargar a Cristo, modelar a Cristo, predicar a Cristo.